Buenos días y bienvenidos a la segunda temporada de nuestro podcast Publigital. Esperamos que los temas y los perfiles de esta nueva temporada sean igual de interesantes, igual de inquietantes para todos nosotros. Como el de hoy vamos a meterle mano a la quizá nueva administración pública. Vamos a ver con el invitado de hoy, vamos a profundizar en cómo la nueva administración electrónica aterriza en las administraciones locales, cómo la transformación digital está haciéndose realidad en una administración local. Veremos retos, veremos desafíos, pero veremos también soluciones y respuestas para la esperanza de que vamos en el buen camino. Arrancamos. Publigital, el podcast sobre innovación en la administración pública. Y estoy ya con nuestro invitado, con Fernando Gallo. Fernando, bienvenido al podcast Publigital. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por atender nuestra invitación y bueno, eres el primer capítulo de 2026 y un capítulo que hemos querido titular como la nueva era de la administración pública de la mano de la transformación digital. Y tú precisamente buceas y muy bien en todo lo que tiene que ver con la transformación digital desde tu posición en el Ayuntamiento Valenciano, en el Ayuntamiento de Torrent, donde queremos saber más de ti. ¿Qué eres en el Ayuntamiento? ¿Qué papel tienes? ¿Qué rol desempeñas ahí, Fernando? Pues sobre todo desde el ámbito de la transformación, efectivamente, como has comentado, viniendo de la parte de tecnología. Pero es curioso que este tipo de roles normalmente se llega a un puesto de responsabilidad con capacidad operativa cuando ya tienes, como yo, 50 años. Y es cierto que has pasado muchos años en los cuales, con una juventud de 25 o 26 años, dices, ¿cómo es posible que yo no esté ocupando con las fuerzas y con las ganas que tengo, que tengas que esperar quizás a una edad mucho más tardía, donde quizás ese ímpetu ya se ha perdido, pero sin embargo ganas experiencia? Al final es un balance. Efectivamente. Y en el ayuntamiento mi labor en principio es la dirección del Departamento de Modernización y Tecnología, todo lo que es la parte de aplicaciones informáticas, servidores, redes, Smart City, pero además en mi caso coordino la parte de transformación de la ciudad, la parte de agenda urbana, con la metodología que se implanta en la parte de transformación digital, pues digamos que de alguna manera también se aplica a la transformación de la ciudad. Entonces todos los retos de ciudad del siglo XXI que tiene Torrent en los diferentes ámbitos, evidentemente yo no soy un especialista ni en la parte urbanística, ni en la parte de servicios sociales, ni en la parte de cultura, educación, deportes, pero sí que la gestión o la visión de ciudad y la gestión de la transformación sistémica de una organización de una ciudad, esa visión de transformación, pues por parte de los que toman las decisiones en el ayuntamiento se ha visto como algo interesante. Y de hecho, con cualquiera de las personas con las que he compartido esa idea, dicen, oye, pues está muy bien pensado. El hecho de decir, vienes de la parte, digamos, tecnológica o de la parte de ingenieril, por decirlo de alguna manera, y te metes en transformación ya no solo de la tecnología, sino también de la propia ciudad. Bueno, esto que me estás diciendo al final es una conversión de un rol que estaba como muy especializado, muy en silo, ¿no? Dando unos servicios internos muy claros, y de repente como que implosionáis en un rol muchísimo más transversal, porque al final todas las áreas dependen de un perfil como el tuyo y de un equipo como el que tú tienes. Yo creo que esto es así, ¿no? Ese perfil ha dejado de ser... sin dejar de ser operativo o táctico, pero empieza a ser mucho más transversal y por eso mucho más estratégico, porque impacta e intersecciona con otras áreas. ¿Es así? Es un debate interesante porque nosotros internamente, como yo soy ingeniero informático, desde los perfiles de ingenieros informáticos tenemos mucho esa discusión, esa diatriba de si somos puramente tecnólogos o si la tecnología sirve para un propósito y tú no solo tienes que saber de tecnología, sino tienes que saber muy bien el negocio al que te dedicas. Y eso, cuando yo estudié, que fue en los 90, eso no estaba claro. Y de hecho ni siquiera se impartían clases de habilidades transversales, ni liderazgo, ni empatía, ni trabajo en equipo.
eso se está subsanando en los últimos planes de estudios, no tiene nada que ver los planes de estudios de ahora a lo que había entonces, pero todos aquellos que hemos entendido que nuestro rol no es un rol de aprietatuercas, sino que es un rol directivo, está muy valorado en el mercado, claro. Pero no todos comparten esa visión. Muchos dicen que sí, que quieren ser directivos, que por qué no se cuenta con ellos, sin embargo no hacen nada para cambiar la forma de trabajar, el rol, el entender que esto no va de entender los cuelgues de Windows o de si tienes que meter tal parche. Sí, eso tienes que saberlo, por supuesto, o tienes que tener a gente que esté capacitada para eso, pero el rol directivo va mucho más allá. Y evidentemente, como comentas, nosotros tenemos un perfil transversal que nos permite tener una visión 360 grados de la organización que puede ayudar a este tipo de transformación integral de las organizaciones. Es una transformación cultural también, efectivamente. Por eso mismo, ¿no? Bueno, es la inercia natural, yo creo, que del mercado de trabajo en general, que los roles que eran como mucho más técnicos estén evolucionando a esa visión muchísimo más transversal, que dé una cobertura, yo creo que mucho más sana a lo que son las áreas de un ayuntamiento o de una corporación privada, ¿no? En este caso, casi lo podemos equiparar. Oye, y una pregunta. Sí, imagínate que con este concepto que me acabas y con el que estoy completamente de acuerdo, si mañana tú faltases, faltaría una pieza clave en ese rompecabezas o en esa tesela, en ese mosaico donde las cosas tienen que funcionar de esa manera y con esos flujos. Bueno, yo creo que las cosas funcionarían exactamente igual, pero claro, la cuestión es si queremos que funcionen exactamente igual, porque realmente mantener que un sistema informático no se caiga, bueno, pues vale, está bien. Ajá. Que las aplicaciones informáticas se mantengan, vale. Se pide algo más. Lo que se pide es una mejora continua, se pide una transformación integral de esa organización para que todas aquellas cosas, sobre todo en el tema de las administraciones públicas, que tradicionalmente todo el mundo se ha quejado, la burocracia, el exceso de plazos, huevo hasta mañana, etcétera, etcétera, eso deje de ser un problema. Que la gente sienta que la organización, que la administración está más cercana al ciudadano. Claro, si el problema de la desafección que tiene la ciudadanía con las administraciones públicas, algo hay que hacer. Si seguimos haciendo las cosas como veníamos haciendo hasta ahora, pasará lo que dice Carla Ramió, que al final las administraciones, muchas de ellas van a perder peso o terminarán desapareciendo, porque hay muchos servicios que no tendrá por qué realizarlos una administración pública, podrá hacerlo perfectamente una empresa privada. Bueno, pues si queremos o creemos, hay gente que creemos que los servicios públicos y las administraciones públicas tienen importancia en un Estado de Derecho que defiende una serie de derechos y libertades, pues tenemos que hacer que funcionen. Y para que funcionen, la ciudadanía tiene que confiar en ellos. Por tanto, tenemos que ser eficientes, eficaces, escuchar exactamente qué es lo que quiere la ciudadanía y a partir de ahí dar soluciones. Si la máquina no está engrasada, si los servicios no atienden en condiciones, si no se hace lo que espera la ciudadanía que tienes que hacer y lo das en tiempo y forma, pues vamos a acabar desapareciendo. Por tanto, al final nuestro rol sobre todo va a ser en que todas aquellas cosas que permitan salir del agujero donde se supone que nos hemos puesto durante todos estos años, unas administraciones públicas que vienen de hace muchísimos años, del siglo XIX, siglo XX con el franquismo, o sea, evidentemente tenemos que salir de una situación en la cual estamos muy lejos de lo que se espera en cuanto a servicios, en cuanto a eficacia y eficiencia. Por tanto, tenemos que tener capacidad de tener procesos que cambien esa inercia y ese sistema. Pues si un departamento que se dedica precisamente a cambiar todo eso desaparece, pues ¿qué pasa cuando las cosas no hay mejora continua? Que acaban desapareciendo, que se acaban destruyendo, acaban empeorando. Bueno, pues no pasaría nada, seguiría con una inercia hasta que esa rueda dejaría de rodar y en algún momento pues la gente diría, pues mira, en lugar de utilizar este servicio voy a utilizar este otro, o ya no confío en mi administración, por lo tanto, X. Se nos olvida demasiado a menudo, quizá convendría repetirlo muchas veces, para qué se inventó la administración, para dar ese servicio público al ciudadano, esos servicios públicos al ciudadano. Yo creo que es la esencia a la que
muchas veces habría que volver para que esos planteamientos o esas inercias en contra de mejorar o de evolucionar para mejorar se vieran restringidas o con menos neutralizadas, ¿no? Es mi opinión también. Sí. Hablas de ese proceso de evolución y de mejora, pero ahí están las personas trabajando para que precisamente deben de estar las personas para que la administración evolucione, ¿no? Los servidores públicos, para eso debes desarrollar, además de un trabajo impecable, una serie de habilidades que también sean impecables. ¿Qué habilidad crees tú que tienes y que te hace un poquito especial en ese sentido para, por ejemplo, ser capaz de liderar un proyecto y llevarlo adelante con equipo, con propósito, etcétera? Bueno, pues sobre todo, yo creo que lo importante es la visión, es decir, saber hacia dónde quieres ir y qué es lo que se espera de ti o qué es lo que se espera de tu servicio o qué se espera de tu administración. Entonces, si eso lo tienes claro, evidentemente tienes que tener formación y experiencia para más o menos tener idea de qué mecanismos tienes que poner en marcha para que eso suceda. Pero claro, el problema en una administración pública, donde trabajas con funcionarios, en los cuales las maneras de convencerles no es mañana te voy a tirar a la calle. Las maneras tienen que ser totalmente distintas, con lo cual necesitas dotarte de una serie de habilidades de trabajo en equipo, de empatía y sobre todo de liderazgo, que yo creo que es la parte diferenciadora. Yo creo, no sé si lo consigo, pero por lo menos lo intento. Hace ya muchísimos años, siempre pongo el mismo ejemplo. Yo tuve mi primer proceso de transformación digital en el ayuntamiento donde venía, en Picaña. Fue casi destructivo para todos. Destructivo para la empresa proveedora, que era Aitos, en aquel entonces no era Berger Ebro, era Aitos. Para el sitio donde estaba, que era Picaña, y yo como responsable de ese proyecto, prácticamente nos destruimos los tres. Y porque yo con mi ímpetu y mis ganas de mejorar pensaba que la aplicación me estaba dando muchísimos problemas por la cantidad de errores que me estaba dando, la gente me estaba haciendo la vida imposible porque no querían que implantara la aplicación, por tanto todo mal. Entonces fui a uno de mis profesores de la universidad que me ayudó mucho en temas de gestión y le dije, se llama Nacho Gil, que tengo muy buenos recuerdos de él. Digo, Nacho, ayúdame a ver cómo podemos mejorar esto, porque yo aquí que no cumplimos ITIL, no cumplimos ninguna normativa, la gente me va a la contra, la aplicación informática tiene un montón de incidencias. Entonces vinieron, se entrevistaron con todo el mundo y entonces intentaron hacer un análisis de exactamente cuál era la situación. Vieron la aplicación informática, con el alcalde, con los concejales, con los jefes de servicio, y al final me dijeron, Fernando, ya no. Y vamos a contratar una consultoría con una empresa, no sé qué, te vas a gastar mucho dinero, pero no va a hacer falta, lo tenemos muy claro. Siéntate que te lo contamos. Dime, la empresa, no. Digo, es que el alcalde que me hace la puñeta, no, el problema eres tú. Y yo, uy, ¿cómo es bueno? Claro, y en ese momento te encuentras con la situación de decir, Qué cura de humildad también, ¿no? Ahí. qué mal y qué bien. Qué mal porque el problema soy yo, pero qué bien porque solo el problema soy yo. Solo cambiándome yo puedo darle la vuelta a esto. Entonces, efectivamente, empecé a formarme en temas de coaching, empecé a formarme en temas de liderazgo, trabajo en equipo, dirección pública profesional. Y cambió la cosa radicalmente, donde había un montón de problemas, los problemas dejaron de existir. Y ese punto de inflexión hizo que yo cambiara mi trayectoria profesional, mi forma de abordar las cosas y personal en todos los ámbitos. Muchísimo más sano. Sí, pero cambió, o sea, el proceso de transformación digital o de transformación de las organizaciones cambió radicalmente, solo cambiándome a mí. Y es el ejemplo que le pongo ya a mucha gente que tenía el mismo problema que yo. Pero es difícil darse cuenta. Una vez que te das cuenta y eres capaz de poner los medios, las cosas cambian de manera radical. La importancia de la tecnología, pero la importancia del factor humano. Reflexionemos en ello también todas las veces que haga falta, que siempre serán pocas. Avanzamos en la entrevista y ya te conocemos un poquito mejor. Ahora vamos a conocer un poco mejor lo que es tu día a día o lo que son tus retos y desafíos desde la posición y desde la responsabilidad que tienes. Si tuvieras que decidir qué 2 o 3 desafíos o retos importantes tienes ahora en presente encima de la mesa, luego hablaremos del futuro, pero ahora encima de la mesa, ¿en qué estás trabajando? ¿Cuál es tu ocupación, que no tu preocupación? Bueno, llevo realmente poquito tiempo en el Ayuntamiento de Torrent, por tanto, sobre todo terminar de conocer la organización bien. Siguiente.
Pues 7 meses. 7 meses. Entonces, sobre todo al final los ayuntamientos son todos más o menos parecidos, con lo cual en ese sentido no tengo demasiados problemas, pero sí que tengo que conocer un poco más a la gente, el tipo de organización en el que me muevo, y el primer reto es ese, afianzarme en el sitio donde estoy. Luego los problemas son más o menos similares, lo típico de la falta de compartición de información entre los servicios, lo que se llaman los reinos de taifas. Pero sí es cierto que para ser un ayuntamiento bastante grande, yo había estado un par de años y pico en Valencia, y sí que es un ayuntamiento enorme, pero yo me he encontrado ayuntamientos más pequeños donde hay más problema de falta de comunicación entre los servicios que en Torrent. En Torrent yo creo que hay bastante buen ambiente y bastante buena predisposición para ese tipo de trabajo. Entonces, sobre todo, ahora mismo es implementar una metodología, que ya más o menos creo que la tengo bastante desarrollada en las dinámicas de trabajo. ¿Vale? Poner al día los contratos y luego pues empezar a asumir el rol en la parte que me toca de estrategia urbana y de agenda urbana, que bueno, ahí tengo cierta experiencia, pero sí es cierto que voy a tener que ponerme bastante más las pilas. En términos de transformación digital, ¿vais a avanzar también en ese sentido? Entiendo que trabajáis en la nube, trabajáis en cloud, Sí. posiblemente. Sí, ahí no está todo en la nube, pero prácticamente todo está en la nube. Sí que es cierto que yo cuando he llegado a Torrent no me he encontrado una situación en la cual hay muchas cosas por hacer, pero venía de una muy buena trayectoria. Torrent siempre ha sido bastante referente en materia tecnológica. Mi antecesor, que era Manolo Herrero, que ahora mismo está de director en el Ayuntamiento de Valencia, ya hizo un trabajo ímprobo en materia de tecnología y en materia de Smart City. Es también la ciudad más grande después de Valencia, pues ahí se ha avanzado mucho. Entonces, realmente es continuar esa tendencia y esos proyectos que ya se habían lanzado muchos, pues consolidarlos, ¿vale? En materia de, por ejemplo, de Smart City, hay muchísimos proyectos, muchísimos elementos desplegados en la ciudad. Ahora quizás un reto importante es toda la parte de la DANA, porque al ser... Esto iba a preguntar sobre ello, además, sí. Claro, al ser una zona afectada por la DANA... Nada, estabais en la zona cero. Y además ser la ciudad más grande después de Valencia, pero Valencia prácticamente no fue afectada, la ciudad más grande de la zona, digamos que mucha gente espera que Torrent marque la línea de cuál va a ser la estrategia y las políticas en materia de prevención de desastres naturales. Pues la DANA destapó carencias, entiendo, ¿no? O destapó trabajos que no estaban terminados de realizar correctamente. A ver, sobre todo el gran problema es un problema urbanístico. Ha habido un desarrollo urbanístico en zonas que son inundables, que sabían que pueden ser inundables y ha pasado lo que ha pasado. Y en términos de digitalización, quiero decir, saber que la mayoría del dato, del documento, de los informes estaban en la nube y estaban a salvaguarda, ¿eso de alguna manera os ha facilitado la recuperación y la resiliencia con respecto al episodio? Realmente no ha habido pérdidas informáticas porque cumpliendo el esquema nacional de seguridad, ya sea con la nube o ya sea teniendo los equipos a buen recaudo, no ha habido problemas. Sí que es cierto que en la internet donde estaba yo antes, que es Picaña, que fue muchísimo más afectado, la sala donde estaban los servidores se quedó a un palmo a un palmo. Todos recordamos esas imágenes, exacto. Para que se llevó el puente, etcétera, etcétera, pues justamente donde está el puente, un palmo más arriba de donde estaba el agua, estaban los servidores. O sea, digamos, la parte de abajo se la llevó entera y la parte de arriba, que es donde estaban ya los servidores, estaban a un palmo. Pero bueno, se salvó. Sí que es cierto que había backup de todo en la nube, con lo cual no había demasiado problema. ¿Dónde estuvo el problema? Pues que muchas de las comunicaciones dependían de antenas, de cables que se los llevó el agua y entonces nos quedamos incomunicados, tuvimos que desplegar antenas inalámbricas para cubrir esas comunicaciones, y hablar y cooperar con las operadoras para que nos pusieran antenas temporales para poder dar servicio de 3G, de 5G, de telefonía a la ciudadanía. Es decir, ese tipo de cosas sí que estamos trabajando para que si vuelve a suceder algo así, nos afecte lo menos posible. Preparados, totalmente. Y en ese sentido estabas hablándome de que Torrent estaba marcando un poco la guía de cómo tiene que ser a nivel urbanístico y a nivel, entiendo, también de, pues eso, de digitalización o de recursos digitales. Claro, porque la ciudad es la ciudad más grande, pero además tiene el término muy grande. Entonces tiene zona de diseminados, tiene zona de montaña, tiene zona de bosque,
tiene las zonas de barrancos y tiene, digamos, ciudad más, digamos, desfavorecida y ciudad de más alto nivel económico, con lo cual tienes todos los ámbitos. Entonces, de alguna manera, sobre todo porque nosotros ya tenemos una cierta madurez en la parte de IoT y de Smart City, se está esperando a ver qué soluciones puede hacer Torrent, sin perjuicio de que se están haciendo otra serie de investigaciones en otros pueblos de la zona dana para ver cómo se puede prever de la manera más rápida si vuelve a suceder una cosa similar. Con todo tipo de tecnología, con todo tipo de investigaciones. Y luego con ayuda también de la colaboración entre los municipios que va a propiciar la Diputación de Valencia, en este caso, y ya esta semana que viene tenemos una reunión con la Diputación de Valencia precisamente para... Se han dado cuenta de la importancia que pueden tener los elementos IoT y la coordinación entre los diferentes municipios, no solo de zona dana, sino incluso, por ejemplo, de la cabecera de los barrancos, que a lo mejor no tienen nada que ver con nosotros, que nos pueden aportar muchísima información con bastante antelación a que llega, por ejemplo, una crecida. Está claro, está claro. El coste de obviar esos problemas y de no recomponer las cosas después del aprendizaje, ¿no? Tiene que a veces ocurrir episodios trágicos y tristes para que a lo mejor nos pongamos las pilas, ¿no? Pero sin duda ese coste siempre va a ser más elevado que la inversión en hacer las cosas suficientemente bien, ¿no? Y en tener unos sistemas robustos y acondicionados. Y en esa discusión entre lo que hacemos y lo que no, ¿cuánto ratio hay de excusa y cuánto hay de inercia negativa cultural, o cuánto hay realmente de que, pues bueno, los recursos son los que son y hay que administrarlos bien? Yo tengo la teoría de que nadie quiere hacer mal su trabajo. Está bien, es muy humanista, está en línea con todo lo que me has contado de ti. Hay mucha tendencia a decir, es que tal persona es un profesor, es que no, este no quiere no sé qué, este viene por las mañanas a escaquearse. Sí, seguramente sea así, pero probablemente sea así porque no está lo suficientemente motivado, no se siente en un equipo, porque yo, sinceramente, igual es mi punto de vista, yo si tuviera que estar haciendo todo el día, llegar por la mañana, hacer la quiniela y esperar a que se hicieran las 3 para irme a mi casa, yo sería un infeliz. Y no me creo que la gente pueda ser muy feliz con eso. Puede ser que se hayan acostumbrado, porque no se sientan dentro de un equipo, porque no se sientan motivados o porque piensan que es que el de al lado le quiere hacer la puya, por lo que sea. Esa situación creo que es reversible, ¿vale? Por tanto, hay mucho de eso, hay mucho de gente que se mete en la rueda del hámster y no es capaz de salir de ahí, gente que es muy trabajadora pero no tiene visión de futuro, no tiene visión transversal, no tiene visión de cambio. Y entonces no me agobies con cambiar porque es que ya tengo bastante con generar expedientes. Ya que generar expedientes no haces nada, haces lo que has hecho siempre. Déjate igual de hacer 10 expedientes que pueden hacerse el mes que viene, levanta la cabeza y mira qué puedes hacer para hacer las cosas un poquito mejor. Bueno, pues se trata de un poco mentalizar al personal de que realmente pueden hacer su trabajo un poquito mejor y entonces, y a partir de ahí, no sucederá pues se podría haber hecho, no, es que no tengo recursos, no tengo personal, no tengo dinero, que son excusas. Hay dinero, hay recursos, hay personal, lo que pasa es que faltan muchas veces ideas. Y coordinación. Y motivación, claro, porque muchas veces sucede que la sociedad, la política o los directivos no estamos preparados para motivar correctamente al personal. Entonces a partir de ahí va todo en cascada, porque muchas veces el directivo es el menos capacitado para estar como directivo. Tanto sucede que a partir de ahí, claro, el problema no son los 20 operarios que tienes ahí, el problema es que el que está al frente no tiene visión. Que la cadena de valor... Entonces, a partir de ahí, claro, excusas todas las que quieras. Claro, y el de abajo dice que no hace nada porque el de arriba no es capaz de decirle hacia dónde tiene que ir. Por tanto, y además, ¿cómo me dijo a mí mi profesor? Si el problema eres tú, si esto es Pareto, el 20% de las causas están por el 80%. Claro. Sí, vaya clase de management que nos estás dando, además aderezado de transformación digital también. Vamos a aterrizar un poquito más, vamos a centrarnos un poquito más en
en esa responsabilidad tuya, en esa transformación digital, ¿qué medida me estás hablando que estás intentando llevar una metodología, estás en los previos, ¿no? En los preliminares, pero sin duda alguna medida habrá se ha implementado o por lo menos puesta en marcha, ¿no? El primer peldaño para la puesta en marcha y el desarrollo de una primera medida que suponga un salto cualitativo en la gestión de la transformación digital de tu municipio. Pues potenciar todas aquellas herramientas que nos permitan compartir información, véase herramientas en la nube, véase sistemas de gestión de proyectos, donde cada uno sepa las tareas que tiene que desempeñar y más o menos las fechas que tiene para desempeñar estas tareas. Eso como proyecto en lo que es la gestión del día a día. Llevo pendiente, también estamos con toda la explotación de datos, la gobernanza del dato, estamos iniciando toda la gobernanza del dato para ser capaz de tener resultados a medio y largo plazo de indicadores que nos digan información de cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Ya tenemos algunos cuadros de mando hechos, desarrollados internamente que nos están ayudando mucho precisamente a esa toma de decisiones, pero eso queremos explotarlo mucho más. Toda la parte de la gestión del dato, la gobernanza del dato y a partir de ahí ser capaz de explotar herramientas de analítica o de inteligencia artificial. Eso va a ser uno de los elementos más importantes que planteamos de aquí a 1, 2 o 3 años. Y yo durante estos 2 o 3 años me he estado formando e informando muchísimo en la parte de datos e inteligencia artificial. Y eso me está permitiendo pues, hacer de alguna manera un poco ordenada, sin perjuicio de los casos de uso, de cosas que efectivamente nos hacen falta y que estamos implementando ya, pero lo quiero hacer de una manera ordenada con control integral de los datos, ¿vale? Es decir, saber exactamente qué tipo de información tenemos, qué calidad tiene, para a partir de ahí, con esa información, siempre basándose en casos de uso, a partir de ahí ir implementando servicios. ¿Cuál es el primero que estamos poniendo ya que vamos a liberar? Se habrá liberado entre ayer y hoy. ¿Ah, sí? ¿Tenemos primicia? Sí, tenemos Fringua. Atención ciudadana mediante llamadas telefónicas. Hay un agente, chico, chica, castellano, valenciano, inglés, al cual se le ha entrenado con toda la información del ayuntamiento. Ya hay muchos bots que informan textualmente o por WhatsApp de esa información, pero esto lo hace una persona que además da la sensación de que hay una persona detrás. Es que yo os animo. Cambia muchísimo la experiencia, ¿eh? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver ni con un bot de estos de cuando llamas a una empresa de telecomunicaciones que te dice que te da la sensación de que realmente es un menú y una serie de menús. No es eso. Estás hablando con una persona. Te da la sensación de que estás hablando con una persona. Y eso creo que va a servir mucho porque tenemos una gran demanda de atención ciudadana telefónica y presencial. Hay una parte que no se llega a atender. Entonces, toda esa parte que nuestro teléfono de información 010 no llegue a atender, ya sea porque no está en el horario de atención o porque ya están saturadas las líneas, automáticamente saltará a esa inteligencia artificial. Y la hemos puesto a prueba, hemos hecho muchas pruebas de entrenamiento durante todos estos meses y es bastante satisfactoria. O sea, han sido muy pocas veces las cuales no te ha dado la solución satisfactoria o no te ha dado la sensación de que no estuvieras hablando con una persona. Y eso para nosotros es importante porque hay mucha gente mayor o mucha gente que realmente no sabe manejarse con tecnología o realmente no sabe de lo que estás hablando y no hace falta que le digas que necesitas una declaración responsable de actividad inocua. No, quiero mi licencia de actividad porque quiero abrir un bar. Te va a decir exactamente qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, la documentación que tienes que presentar, cuándo puedes pasarte, si lo tienes que hacer la sede electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo va a decir con un lenguaje cercano, un lenguaje no administrativo, ¿vale? Y además lo puedes interrumpir, le puedes decir, oye, mira, no, ahora me interesa otra cosa, tal, te puede pasar la información por correo, puede hacerte una cita previa con cualquiera de las personas, puede pasarte llamadas. Y ahora estamos en el siguiente paso, que es que mediante la identificación del ciudadano presencialmente con su DNI, podemos tomar nota de su teléfono, etcétera, etcétera, y podrás dar información personal de cuando se identifique esa persona, pues de cómo va lo mío, cómo va mi expediente de licencia de obra. Pues mira, está pendiente de que el informe técnico no sé qué, pues mira, pásame con la persona que lo lleva. Ah, mira, no puede ser, te tomo nota, o sí te paso.
Bueno, sin duda estás sentando las bases de lo que tiene que ser la nueva era de la administración pública, ¿no? Digital, pero también tremendamente humana, muy cercana a la sociedad y en ese sentido pues inclusiva, ¿no? Que no deje a nadie fuera de esos servicios de calidad. Hablabas de esa administración que en manos de la transformación digital es posible que sea integral, intercomunicada, etcétera, y hablabas del valor del dato que sustituye al documento y el dato que va a sustituir a los PDFs. El dato tiene entidad propia, ¿no? En el mundo cibernético, en el mundo de la nube, y va a ser el capital fundamental no solamente de las empresas, sino sobre todo de las administraciones. Hay que cuidarlo, hay que gestionarlo y hay que tratarlo de manera eficiente para que nos sirva en esas decisiones estratégicas que tú apuntabas, totalmente alineales. Y en ese cuadro, en ese escenario, en ese contexto, la colaboración público-privada, a tu modo de ver, ¿qué lugar ocupa? No sé, ¿nos consolidamos como partners, como socios en ese viaje, en ese camino? ¿Trabajáis a gusto con nosotros? Cuéntame tus percepciones. La colaboración pública-privada en una administración pública, sobre todo una administración pública infradotada de recursos humanos, se hace imprescindible. Muchos de los servicios hay que delegarlos. Me hace mucha gracia que nosotros, para justificar el sacar una licitación al mercado, tenemos que justificar que no tenemos medios para hacerlo. Yo no sé qué piensan que es un ayuntamiento, pero el 80% de las cosas no las hacemos nosotros, tienen que ser contratadas. Por tanto, sí, es que no nos queda otra. Tenemos muchos servicios contratados, tanto con Berger Lebro como con otras muchas empresas, que nosotros no podemos estar desarrollando una contabilidad, no podemos estar desarrollando ni siquiera las integraciones entre las diferentes aplicaciones. Lo que sí que es importante es lo que comentabas antes, el control de los datos, el control de esa información y el poder saber que puedes confiar en ese partner. Cuando se rompe la confianza es donde ahí tenemos ya un problema. Y luego también es importante tener claro que el conocimiento tiene que quedar en la casa. ¿Esa sería la línea roja? Efectivamente. Es decir, contratar consultorías me parece gastar dinero de manera estúpida. Porque las consultorías te entregan un informe, ese informe prácticamente no se lo lee nadie hace uso de él y además se queda obsoleto en el momento que esa consultora se ha dado la vuelta. Otra cosa es que esa colaboración fuera totalmente estrecha y en este caso la administración o quien contrata esa consultoría fuera partícipe de toda esa información que se está extrayendo ahí. Pero normalmente lo que se tiende a decir es házmelo, entrégamelo, vamos a cubrir el expediente y tiramos adelante. Por tanto, todo lo que sean servicios de manos, cosas que yo no tengo personal y que puedo delegar, es no solo contratable, es que no hay otra manera de hacerlo. Pero todo lo que sea gestión de conocimiento, en la medida de lo posible, se tiene que quedar dentro de la propia organización, no por nada, sino porque al final, si no se hace uso de ese conocimiento, perdemos nuestra razón de ser. Por tanto, como comentabas antes, la línea roja es precisamente esa parte se tiene que quedar. Ligar el conocimiento que no es fácil, no es fácil, es muy complicado, porque en muchas ocasiones ni siquiera tenemos formación en el personal que tiene que desempeñar según qué tareas para entender, por ejemplo, el hacer la elaboración de una RPT. ¿Qué pasa con las RPTs? Que viene una empresa, las diseña y se quedan y vamos a modificar la RPT como si aquello fuera las vías. No, o las tablas de los 10 mandamientos que no se pueden... Intocables. Claro, ¿no? Vamos a ver, la RPT es un mecanismo que se tiene que modificar y tiene que ser modificable, igual que prácticamente todos los documentos que hay en la administración. Si tenemos que estar con una consultoría cada vez que... No, los mecanismos son muchísimo más sencillos. Claro, ahí está la parte jurídica que tiene que ser capaz de asesorar, la jurídica de la propia institución, de asesorar que las cosas tienen que ser fáciles, no difíciles, porque muchas veces se tiende por parte de los juristas a complicar más el tema de lo que realmente es, y a partir de ahí dotar de los mecanismos para que la propia casa sea capaz de hacer eso de una manera más o menos sencilla. ¿Quién se tiene que remangar y escribir y tal? Pues o externamente, con la inteligencia artificial, que cada día ese tipo de cosas se pueden hacer más. Y el mecanismo más o menos está claro, lo que pasa es que luego a la hora de la verdad no siempre es así.
Pues el conocimiento, efectivamente, ese gran tesoro, ese gran valor también interno, ¿no?, de las organizaciones públicas y privadas, y que tan importante es y que se pone en evidencia cuando es así en el caso del relevo generacional. Cuando alguien que ha estado haciendo muchos años se lleva ese conocimiento del detalle que es tan preciso y que a lo mejor solo lo controla esa persona. Importante ese cuidado también del conocimiento. Sí, hay nos da para dos podcasts, otros dos capítulos. Vamos acabando ya esta entrevista, que a mí me está encantando porque estamos tocando temas muy diversos, pero todos al final... Estamos de Barcelona más que de tecnología. ¿Te imaginas? No, mucho más enriquecedor. Y ahora vamos a ponernos en un futurible, vamos a soñar, vamos a imaginarnos que por unos minutos eres el presidente de gobierno y tienes en tu poder decretar un cambio que sea significativo y que haya un antes y un después en vuestras administraciones públicas locales, ¿vale? Vamos a aterrizarlo a lo local, que al final es lo que tenemos más cerquita. ¿Cuál es el pensamiento de Fernando? Yo creo que las administraciones locales muchas veces son las grandes olvidadas. De hecho, el presupuesto de la Administración General del Estado es, no sé si está en un 70 o un 80% del presupuesto de las administraciones públicas, un 20 o 30 de las autonómicas y lo que quedaba de las locales. Sin embargo, nadie se acuerda de cuando yo vivo en una ciudad o en un pueblo, y yo no me acuerdo de que tengo que ir al presidente, ni siquiera al conseller o ni al presidente de la comunidad autónoma. Me acuerdo del alcalde y yo voy a protestar al alcalde, le voy a coger del pecho al alcalde y le voy a... Por tanto, yo creo que poner en valor la importancia de las entidades locales, que son las que tienen son la primera línea de batalla como administración. Y a partir de ahí, teniendo esa visión, las cosas deberían ir más o menos sencillas. Hay mecanismos en los cuales esas entidades locales deberían estar más vertebradas, no deberían de inventar cada uno la rueda. Por tanto, Fecha de trabajo unos con otros, compartir, ¿no? Sinergias. se hace súper importante porque algunas veces que nos juntamos a tomar un café, responsables técnicos de diferentes ayuntamientos, se va para preguntar, oye, ¿cómo estás haciendo esto? ¿Cómo estás haciendo lo otro? Ay, pues pásame eso. Y parece mentira que tengamos que estar haciendo en un pueblo, un ayuntamiento, una ciudad, uno al lado del otro, tengamos que estar haciendo lo mismo repetidas veces. Claro, hay entidades supramunicipales, como pueden ser las diputaciones, como pueden ser las mancomunidades, o pueden ser las comunidades autónomas, pero especialmente las diputaciones, que tienen ahí un papel fundamental, no solo para los pueblecitos pequeños, sino también para las ciudades. Es decir, tiene que haber un eje vertebrador entre la cantidad de entidades locales que tiene un país como es España. Creo que el tejido administrativo que tiene este país, que es diferente al que tiene Francia o al que tiene Inglaterra, es muy criticado por aquello de la duplicidad de las competencias. Sin embargo, yo creo que tiene muchas ventajas porque tú eres capaz de tener a tu propia administración muy cerca de casa. Puedes acceder a esos servicios y puedes demandar esos servicios. Y luego, además, lo que ya hablamos de la fuerza de los contrapoderes, de que si hay un alcalde aquí y luego hay un presidente de la comunidad autónoma y además hay un presidente, entre ellos se pueden decir, oye, dame esto porque tal, si el poder está más que está en una persona, tenemos un problema. Y eso está pasando en otros sitios. Sí. Por tanto, el sistema no es tan malo como pensamos. Pero sí que es cierto que tiene que haber más vertebración y más comunicación para no repetir todos muchas veces el mismo trabajo. Y esa forma de comunicarse y de vertebrar esas sinergias, a mí se me ocurre que son las diputaciones, pero ¿por qué no? También puede ser precisamente empresas que prestan esos servicios a diferentes entidades. De hecho, muchas veces pasa. Personas que también se creen lo público desde lo privado y que trabajan porque el ayuntamiento de un pueblo y el ayuntamiento de otro compartan servicios y compartan conocimiento porque él sabe que ese tiene el problema que es el mismo que tienes tú, con lo cual te va a ayudar precisamente a prestar el servicio. Pues yo lo que le diré al presidente del gobierno es haz lo que tengas que hacer para que la información fluya entre los diferentes municipios y darle la importancia que tienen las administraciones locales. Un sueño sensato y alcanzable. Por otra parte, tampoco estamos todiando la cuadratura del círculo. Pero no pasa.
No sabemos las razones misteriosas que no facilita que esto sea así, pero que seamos conscientes y que seamos sabedores y que lo podamos hablar, yo creo que también es un paso importante. Verbalizar las cosas es muy importante. Y ya mi última pregunta, no te me escapas sin que me describas tu administración pública ideal para, pongamos, el 2030. ¿Cómo sería en términos de tecnología, de transformación digital, de avances tecnológicos? ¿Sería inclusiva, entiendo? ¿Sería hiperconectada? ¿Sería que se comunicaran entre ellas, ¿no? Las diferentes organizaciones? ¿Cómo más sería esa administración? Si estuviéramos 100% orientados al dato, los servicios prácticamente serían automáticos. Como decía mi amigo Fermín Cerezo, el mejor trámite es aquel que no existe. Correcto. Por tanto, si todo estuviera automatizado, no tendríamos que estar pidiendo información, que ya está en nuestro poder. Esta interoperabilidad que se dice que deberíamos estar implantada desde el año 2010 y que no se ha implantado. La interoperabilidad semántica, la capacidad de comunicarse entre diferentes administraciones, diferentes servicios, y eso todo es trabajo de orientación al dato. ¿Qué pasa? Que con la llegada de la inteligencia artificial generativa hay determinadas situaciones de gestión de la información y de los datos que están siendo controladas por inteligencias artificiales generativas. Y eso nos está llevando a una actitud de brazos caídos en la gestión y el control de la gobernanza de los datos. Cuando debería ser una bandera roja, ¿no? Cuando debería ser no dejemos que las máquinas nos organicen la información internamente, porque al final nosotros vamos a ser prescindibles. Y llegará el momento en que no sabemos qué está haciendo el algoritmo con nuestros datos, que le diremos, no, mira, ChatGPT, házmelo todo, porque yo aquí ya... Entonces, creo que para que los servicios sean más entendibles, interoperables y humanos, tenemos que tener más control sobre los datos, y la inteligencia artificial, la gran inteligencia artificial va a llegar ahí, está, y evidentemente son servicios que tenemos que utilizar. Pero no debemos de tener la perspectiva del control de los datos. Si dejamos que el control de los datos pase única y exclusivamente a las máquinas, tendremos un problema. Entonces, mi entidad o mi administración pública ideal será aquella que, mediante el control y el uso de los datos y la gobernanza de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial no gobierna a las personas, sino que las personas gobiernan la inteligencia artificial, sean capaces de dar servicios cada vez más humanos. Volvamos otra vez a que las personas puedan dedicar más tiempo a las personas, a compartir, a tocarse, a hablarse, a mirarse a los ojos y, por tanto, a dar servicios de calidad. Que lo que está pasando ahora con la máquina que está atendiendo el teléfono sea una ayuda para cuando hayamos automatizado todo internamente, las personas volvamos otra vez a salir de nuestros despachos para atender a las personas y mirar a esos ojos y decir, ¿qué necesita? Pues con esta maravillosa reflexión y profunda reflexión, vamos a dar por terminada la entrevista hoy, que yo creo que podríamos estar otra hora y alargarlo. Hemos paseado por algoritmos, por bits, de la mano de la tecnología, pero también por ese lado humano que siempre debe acompañar cualquier revolución y evolución tecnológica. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos y por atender nuestra llamada. Te esperamos siempre. Hasta siempre. Publigital, el podcast sobre innovación en la administración pública.